2, 3. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Teatro Auditorio Miraflores. Acaba de cerrar temporada la obra La Apuesta, un suspiro, un primer suspiro a cuatro voces. Y acá estamos con el equipo artístico y el equipo de producción. A ver, la obra, me van a cargar con los nombres porque son varias personas. Ha sido escrita y dirigida o impulsada por Samuel Con Valdivia, colaboración de Christopher Cruzado. con colaboración con Christopher Cruzado en la dramaturgia. Sí. Interpretada por Álvaro Pajares, Manuela Díaz, Silvana Astorne. En la música, Marcelo Salazar, que es parte del parte del equipo creativo de lo que es la puesta en escena como tal. Y en producción, a ver, Valeria Ortega. Valeria Ortega y Antoine Sawai. Antonuel Sawai. Bueno, es un equipo que está agotado porque ha tenido 3 funciones, estaba a sala llena, la sala no entraba ya un alfiler más. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo es este primer suspiro a 4 voces? ¿Se viene el segundo suspiro? ¿O una quinta voz? ¿O para el público conozca un poquito? Porque el título es bastante sugerente, ¿ya? Y quienes vemos la apuesta entendemos por dónde va la idea de los suspiros. Porque hay suspiros además. Sí. Físicamente y simbólicamente, así lo entiendo yo al menos. Pero cuéntenos un poquito. Bueno, como título, yo lo planteo porque creo más en los gestos que en las palabras. Cuando uno se ríe, cuando uno o suspira o bosteza, dice más cosas que con las palabras. Entonces, quería que sean 3 personas, quería que sea un músico, por eso lo puse 4 voces. Y es que en esta obra se dice más de lo que se habla. Entonces, justamente por eso es un suspiro y yo creo que la vida inicia y termina con un suspiro. Entonces, eso como título, eso es lo que yo planteé y cuál era mi mirada, porque hay suspiros, es como un soltar o un agarrar viada, 1000 interpretaciones para el suspiro, pero son trascendentes, importantes. Pero yo no sé cómo se vive desde adentro estos suspiros, pero yo lo puedo decir como director, quiero que se vea tal cosa, pero cómo terminan llegando a eso es magia de los actores. Para que entienda un poco lo que está planteando Samuel también, la apuesta, bueno, yo lo veo más como un testimonial o autoficción. Al final, yo siempre digo, la diferencia entre testimonial y autoficción puede ser muy sutil. Siento que quizás el énfasis está en qué tanto soy yo que cuento casi exactamente mi historia y cuánto uso mi historia para crear ir volar un poco más con una ficción, pero son diferencias muy sutiles. Y se trata de 3 personajes, cada uno de ustedes 3 hace de ustedes mismos, y sus experiencias como artistas escénicos, y lo que les ha costado llegar, por ejemplo, a la sala, a la apuesta que están presentando. Y hay un suspiro porque hay una serie de angustias por estar aquí. Y la cuarta voz, que es una voz expresada en teclas, en sonido, en música, quizá por lo que han hecho ustedes incorporar al final, pero también ha tenido toda una ruta que quizá no se ha verbalizado, pero está presente. Entonces, cuando tú hablas desde afuera, en el sentido que tenías una idea, pero por lo que he entendido, lo han dicho al final de la obra, se ha ido construyendo la apuesta, pues testimonial, a partir de lo que iban soltando en el proceso, el elenco. ¿Cómo ha sido ese suspirar antes de las funciones, durante las funciones, y cómo se sienten suspirando o no en este momento? Wow, qué difícil. Por lo menos para mí, yo no actúo desde hace 6 años en teatro, entonces regresar al teatro ya es un primer suspiro, ¿no? De anhelo, de miedo también, de volver a estar haciendo para lo cual estudié, que es las artes escénicas. Después, dentro de la obra y los ensayos, entender y volver a conectar con ese lado actriz que
aprendí en la universidad y que siempre ha estado en mí. Y el último ahora suspiro es ver la sala llena, ver que a la gente les ha gustado, que realmente por algo estudié la carrera que estudié. Es ese alivio y ese qué bonito haber compartido algo tan personal y que la gente haya podido conectar con eso, ¿no? Eso es mi caso, no sé en el de ustedes. En mi caso creo que el proceso antes, durante y después ha dependido mucho de cómo nuestras experiencias conectan con el público. Porque antes de las funciones, claro, nosotros teníamos una maqueta de las escenas, de la música, y lo ensayábamos entre nosotros que ya no sabíamos la historia. Entonces, en realidad era como seguir encontrando más detalles, encontrar formas de cómo significar lo que estamos sintiendo o cómo buscar la forma de que la historia también sea entendible desde un concepto un poco más concreto y no tan abstracto. Y entonces, antes de empezar la función, ha sido como muy, veamos qué pasa, ¿no? Y a ver qué sale. Y ya una vez estando con el público, ha sido como reafirmar que el cómo hemos estado construyendo las historias están bien y funcionan y conectan. Entonces, a partir de la primera función, creo que ha sido un suspiro el saber que nuestras historias tienen conexión con el público. Y eso como artistas creo que a nosotros nos ha permitido ok, entonces podemos seguir jugando más con esto. O sea, ya tenemos como la base suficiente para poder ahora experimentar mucho más en funciones, ver qué funciona, qué no. Y ahora que hemos cerrado la temporada, creo que ha sido mucho, por lo menos yo lo he sentido así, ha sido como dar un último regalo, ¿no? Ya en estas 3 semanas de función que hemos tenido han sido mucho como jugar y darle este regalo al público de diferentes maneras, y hoy ha sido ya como un último regalo. Y la definición de qué funciona tiene muchas formas de verlo, ¿no? Pero incluso la apuesta misma, cada uno de ustedes tres en escena en su momento de monólogo, de unipersonal, por decirlo así, se plantea esa pregunta de qué cosa funciona, qué no está funcionando, ¿no? Claro. O sea, tú las preguntas estás desde afuera, Uh-huh. pero en la misma apuesta está esa pregunta, ¿verdad, Manuela? Sí. Bueno, en mi caso sí es como algo bastante, como a mí me chocó bastante personalmente, porque antes de las funciones yo tenía mucho miedo, porque a mí me cuesta mucho comunicar al público, bueno, a mí me cuesta mucho comunicar cómo me siento, entonces yo tenía que hablar sobre algo que nunca hablo. Entonces, antes de funciones yo estaba aterrada, ya simplemente hubo un punto en el que no quería seguir, o sea, un par de días antes no sabía qué hacer. Y durante funciones, como tenía ese proceso de, ok, me están escuchando, estoy diciendo cosas, esto está pasando. Y ahora que ha acabado todo, es como me he sentido acompañada de que realmente mis amigos y mi familia me han acompañado durante todo este proceso. Y personas que no conozco también como se han identificado con lo que hemos dicho. Y aún así, sin conocerlos, como nos han acompañado a lo largo de esto, y es como tengo ese alivio de, ok, ya como solté algo que nunca pensé que iba a soltar. Y eso, o sea, como que esta atmósfera de, no sé, soy muy mal hablando, Claro, soy muy mal hablando, por eso nunca hablo. Si me pides una sugerencia, escucha a tu personaje y a tus compañeros en escena, no te juzgues tanto. Porque en verdad lo que pasa es que claro, el testimonial te pone más vulnerable porque no es Manuela haciendo de un personaje, no es Manuela haciendo de Manuela. En ese sentido lo dice seguramente, sí, ¿no? Pero creo que te ha soltado más lo que tú crees, ¿no? A ver, y ustedes contaban que producción, toda la empresa de llegar aquí a hacer todo un suspiro, incluso que aparezca acá nuestro amigo pianista, Marcelo, ¿no? ¿Cuánto has suspirado por llegar aquí? ¿O fue una cosa que tú no lo esperabas y llegó? Más o menos. Más o menos. Bueno, Manuela es prima mía. Le pasó la voz al equipo de producción, me llamaron, mandé un casting y bueno, me lo aceptaron. Aunque con muchas dudas. Eso fue una semana antes de estrenar.
en lo personal, de cómo viví cada función. Los ensayos, muy chéveres. En lo personal, de cómo viví cada función, como músico no soy muy acostumbrado a estar tan expuesto, ¿no? Usualmente el músico no importa tanto sobre un escenario. Es verdad. Lo que importa es... En el teatro, dices tú. En el teatro es diferente. Esa parte la van a cortar. Pero, no, pero en un escenario creo que el músico siempre está como atrás, ¿no? Quien importa más es el cantante o la cantante, ¿no? La cara. Entonces, es como un espacio más confortable, más al que soy más El acostumbrado. tecladista, dices tú. Claro, el pianista. Aquí estoy expuesto y soy solo. Entonces, bueno, no solo. pero, música. pero en la música sí, fue un poco extraño, la verdad. Totalmente fuera a lo que estoy acostumbrado, de una zona de confort, la que pocas veces salgo, ¿no? Y me he apoyado bastante de ellos, de cada escena, tratar de identificar, tratar de crear también la atmósfera, ¿no? para cada una de ellas. Y no sé si lo habrán notado, pero mis intervenciones realmente eran muy planeadas, ¿no? Sobre todo en discurso. Siempre trataba de acompañar al mismo tiempo de la voz cuando empezaba un discurso y dejar una nota muy abierta, ¿no? Hasta que se diluya. Y luego que se completar en un espacio en silencio y nuevamente intervenir cuando ella hablaba o cuando ella hablaba. Ha sido muy, muy bonito, la verdad. Me he apoyado mucho a ellos y creo que una vez les dije, que nos entrevistaron, dijeron cuál era su motivación sobre el escenario, y la mía definitivamente eran ellos tres, ¿no? Ver cada cosa que hacían. Están suspirando. Ese fue para mí un suspiro, la verdad, ¿no? Muy lindo. Gracias, Samuel, por permitirme estar acá. Chicas, ustedes también lo máximo. Y a ellos también, de verdad, muy agradecido. Valeria y Antoinette, ¿no? Yo quería contar algo en cuanto Sí. a Marcelo, y es que le sacamos el ancho desde el primer día, porque esta obra es fuerte. Antes no estaba tan madura como ahora, Sí. pero como lo mencioné, su primer ensayo fue nuestra primera pasada general completa. Entonces, no solo vio la obra, no solo tuvo que bancarse y tragarse todo el choclón que es la obra, sino que subirse al carro y poner la música. O sea, es como de hacer todas las decoraciones, colores y demás, y con mis indicaciones súper extrañas. que Sí, es iba verdad. dando. Tú eres. Es verdad. Sí, mis indicaciones eran raras, o sea, yo también conozco de música, evidentemente el más, y podíamos como entablar cierto diálogo, pero yo no tenía como en el ruedo transmitirle lo que yo tenía en la cabeza, y aún así lo hizo. Y pues por eso digo que lo hemos sacado el ancho. Y para qué nos ha ofrecido, por lo menos a mí, creo que puedo hablar un poco por los demás, en que nos ha ofrecido tranquilidad. Tranquilidad, Un ancla. más que un ancla, un vehículo seguro en el cual viajar. Ya. Y eso es lo que quería contar. Y